clase. No se preocupen, Melanie. Ahorita les explico lo del examen. Igual nuestro coordinador al final de la clase nos va a dar las pautas. Hoy van a tener, les va a él a compartir el enlace del form, donde ustedes van a poder resolver el examen. Creo que tienen de plazo hasta el viernes, me parece, para resolver su examen, si no es hasta el jueves. Y ya más información y con mayor detenimiento nos lo va a brindar nuestro coordinador al finalizar la clase, ¿ya? Así que, por favor, traten de quedarse unos minutitos. Voy a yo también tratar de terminar unos minutitos antes la clase para que ustedes no, no se salgan antes, no se salgan rapidito al terminar y puedan escuchar las pautas, ¿ya? Muy bien, entonces permítame un ratito, por favor, para compartirles el material de hoy. Ya lo tienen, ¿cierto? Buenas noches. Hoy solo tenemos la clase, hoy solo tenemos la clase, el examen es hasta la clase 4, me parece, si es que no me equivoco, y ya lo van a poder rendir el día de mañana, ¿no? En el transcurso de la noche o el día de mañana. Esto es sencillo, así que no se preocupen. Muy bien, listo, entonces empezamos. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal les ha ido hoy miércoles, el martes? ¿Cómo han estado? Todo bien, ¿no? ¿Todo bien? ¿Sí? Hasta ahora, ¿qué es lo que les va gustando del curso? ¿Qué les ha impactado? ¿Cuál fue el tema o de repente el punto que les ha sido significativo a ustedes? Muy bien, ¿alguien que quiera opinar? Empezamos nuestra clase. ¿Hay algún punto que les haya calado? O de repente algo que está por ahí flojito. Muy bien, ¿todo bien hasta ahora? ¿Sí? Perfecto, muy bien. ¿Quiénes de ustedes esperan un aula? A ver, Jessica, levantaste tu manito. ¿Quieres opinar o solo levantaste la manito en conformidad? Ok, no te preocupes. Listo. No hay problema, no hay problema. Voy a bajarla. Perfecto. Muy bien. Les preguntaba, ¿quiénes de ustedes quieren que su aula tenga cero conflictos? Que sea un aula modelo, que todos se quieran mucho, se respeten, se toleren. ¿Quiénes de ustedes quieren así? ¿Anhelan un aula así? ¿Trabajan por un aula así? Pueden levantar su manito si gustan o solo decir yo o yo no, o yo no, o yo me doy cuenta que a mí me impacta todas las lalias. Ok, las dificultades del lenguaje. Muy bien, Virginia. A ver, ¿tener un aula así es algo posible o es una utopía? Es posible, es posible. Ningún día con problemas, así, cero problemas. ¿Sí?
Bien, obvio que habrá cositas, dice Virginia. En su vida diaria, ustedes, en su cotidianidad, ¿tienen dificultades? ¿Tienen problemas, conflictos? ¿Se les presentan conflictos, sí o no? Siempre, ¿verdad? Ajá, a todo el mundo, sí. Y como decía, em, ¿quién fue? Carolina, ¿no? El conflicto es parte de la vida. Eso no quiere decir que siempre vamos a andar buscando pelearnos en conflictos, estar siempre en problemas, pero cuando nosotros convivimos, ¿ya? La convivencia diaria en la convivencia siempre van a surgir dificultades, porque hay diferentes personalidades, necesidades diversas también, principios diferentes, ¿no? Estados de ánimos diferentes. Entonces, siempre van a haber estas diferencias. Por lo tanto, el conflicto es inherente al ser humano, ¿ok? Inherente. Que nosotros busquemos un aula sin conflictos es utopía realmente, es de difícil realización, ¿no? Como dice la definición de utopía. Parece difícil de realizarlo. ¿Ok? Complicado, se puede lograr buscando, sí hay bastante que hacer, pero es difícil de lograrlo, porque de hecho el ser humano necesita un poco como el caos o para que todo vuelva a recomponerse, ¿no? Para que se acomoden las cosas y se vuelva a recomponer y nuevamente caos y así. No, no es que lo busquen, no es que van a andar peleando, buscando caos, sino que es parte de la naturaleza humana. Entonces, lo que vamos a ver ahora ya son resolución de conflictos, pero les hacía esa pregunta para saber más o menos cuál es la percepción, porque a veces tenemos la idea de que mientras menos problemas tenga, mientras todo sea paz y amor, estamos bien, pero no necesariamente el que no peleemos significa que no tengamos dificultades o que no tengamos problemas, ¿ok? Entonces, hoy vamos a ver un poquito cuáles son estos principios que nos van a ayudar a gestionar en el aula, ¿ya? ¿Qué estrategias podemos utilizar para resolver conflictos y y hablar un poco acerca de la resolución de problemas? ¿Listo? Esos son los tres temas que vamos a tocar hoy. Sí necesito bastante de su participación porque hoy más que yo hablar es que conversemos, qué casos estamos teniendo en aula, qué estrategias podríamos utilizar. ¿Ya? Así que vamos a cooperar, vamos a apoyarnos para que la clase sea un poco más dinámica. ¿Listo? Entonces, por ahí les había puesto los objetivos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos buscar con con esta clase? Entonces, lo primero que queremos buscar es que nosotros podamos identificar, ¿no? Los problemas de manera temprana. ¿Por qué lo pongo así? Porque a veces nosotros, o dependiendo de la perspectiva del adulto o del que hace de guía, ¿no? De estos niños, dependiendo de esa postura, desde su perspectiva, es que yo voy a tratar de adelantarme, por eso dice intervención temprana, ¿no? Que yo vea, si yo ya veo, me estoy anticipando a que por ahí hay algún problema o que ese problema se puede agrandar, entonces yo aplico estrategias que me permitan, ¿no? Atender esta dificultad, abordar esta dificultad tempranamente. Luego, el otro objetivo de la sesión es que nosotros podamos ir implementando dentro de nuestras actividades o en nuestro currículo em, sesiones o actividades que me ayuden, que ayuden a los estudiantes a gestionar sus emociones, ¿no? Les decía, creo, en la tercera clase, es importante que nosotros no solo nos esforcemos por dar información seglar o información de conocimientos, de cultura, digámoslo así, también es importante que yo pueda establecer los vínculos entre maestro, estudiantes y entre los mismos estudiantes, ¿no? Entre coetáneos. Entonces, el que los estudiantes o que nosotros podamos ayudar a los estudiantes a comprender lo que sienten, a gestionar sus emociones y a fortalecer su capacidad, porque hay herramientas, hay estrategias que nosotros vamos a ir aprendiendo
para poder lidiar con estos conflictos, ¿no? Y luego el tercer objetivo es que nosotros podamos tener un poquito más de información para poder ofrecer servicios de consejería, ¿no? Esto es importante, les decía en la tercera clase, démonos a veces un tiempito, cuando me decían story time, ¿no? O sea, démonos un poquito de tiempo para poder empatizar con nuestros chicos, para poder conocerlos, que ellos nos conozcan, ¿no? El vínculo que se va a formar entre estudiantes, entre maestros, ¿no? Entre maestros y estudiantes, eso va a ayudar que nosotros también podamos manejar de mejor situación un conflicto o manejar de mejor manera, de forma más eficaz, el aula, ¿ya? Bien, voy a avanzar por aquí. Listo. Entonces, les comentaba un poquito, ¿no? Que dentro de la convivencia, pues nosotros vamos a ir viendo todas estas diferencias de personalidad, de necesidad, de criterios, de repente también de principios, ¿no? Que estos van a generar roces, ¿no? Como les decía, no está la clave en evitarlos, en que todo mi aula tiene que ser paz y amor y así nosotros estamos bien y no atendemos, no tenemos alteración del estado del aula, digámoslo así, vamos bien. No necesariamente el evitarlos va a hacer que nosotros tengamos un mejor salón. La mejor forma es que nosotros gestionemos estos inconvenientes o estos conflictos en el aula para que esto pueda generar aprendizaje. Y se preguntarán, ¿y qué aprendizaje puede generar un conflicto dentro del aula? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué puede generar tener conflictos dentro del aula? Mm. Ujú. ¿Alguna idea? Ahí lo dice. Ajá, a ver. La, Jessica. Ah, Yajaira, abriste tu micrófono y no se olviden de levantar la manita. A ver, Yajaira. la falta de habilidades para trabajar en equipo, eso también puede ser uno Una de los de las causantes de Las conflicto. causas, claro. Ujú. Ya, bien. Por ahí levantaron más la manito. Ya. Todavía no estamos mirando si es que tiene alguna dificultad. Estamos mirándolo de manera general, ¿no? De manera general. Que no se pueda, que no, que tengamos el conflicto, digámoslo así. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de resolución o de gestión del conflicto, ya tenemos que ver más allá de si el niño tiene algo que le pueda afectar o que está alterando, es que para poder gestionar ya conflictos también hay que desarrollar ciertas habilidades. No todos reaccionamos de la misma manera ante un problema. Entonces, sí es importante que en el aula, ya en la gestión del aula, la resolución de conflictos puedan permitirnos que nosotros utilicemos estrategias para poder, primero, crear un ambiente positivo dentro del aula y prevenir los conflictos. Y lo otro es que podamos también proponer o ejecutar alternativas o herramientas que nos ayuden a resolver cuando ya surgió el conflicto, ¿ya? Cuando ya surgió, ya está ahí, ya no nos dimos cuenta, ya está aquí, es inminente. Entonces, esto es lo primordial, que es ir aprendiendo estrategias de cómo yo voy a abordar el conflicto dentro del aula. Entonces, ambas habilidades, por ejemplo, ambas habilidades son importantes, ¿ya? Para el docente.
Entonces, cuando nosotros hablamos de resolución de conflictos dentro de la escuela, ¿no? Tenemos que darnos cuenta que vamos a utilizar enfoques como comunicación abierta, desarrollar la empatía, ¿no? Y también desarrollar técnicas de resolución de conflicto. ¿Listo? Entonces, donde nosotros tengamos un ambiente, digamos, un entorno donde voy a procurar que los propios estudiantes tomen las decisiones, que debatan acerca del conflicto, ¿no? Las involucradas o de repente algunas personas más que tú quieras involucrar en el problema para la resolución, ¿ya? Entonces, es importante que yo genere este ambiente donde se puedan valorar estas habilidades, ¿ya? No te preocupes, Karina. Sobre todo que esto permita proyectar el hecho de que estamos en un ambiente que es controlado, en un ambiente que es seguro, en un ambiente que promueve un clima respetuoso, digámoslo así, entre sus estudiantes. ¿Ya? Las líneas de texto que encuentra la palabra vídeo. A nivel de las páginas, en todas las páginas. Ahí abrieron su micrófono. Aquí tengo mi forma de buscar. John Prieto. No tengo la opción de poder cerrar micrófonos, Jeremy. ¿Por qué la vas a reemplazar? Ayúdame, por favor, apagando el micrófono. Iría por escenas. Perfecto. Pero yo tengo algunas formas de reemplazo. Tengo el reemplazar y el reemplazar todos. El reemplazar, ¿qué significa? Johnny Prieto, ¿estás allí? Johnny. Donde encuentra la primera palabra. Tu micro está abierto, Johnny. ¿Podría cerrarlo? Gracias, muchas gracias. Muy bien, entonces, ¿de qué manera van a contribuir, ya, el que nosotros manejemos bien el aula y que podamos ir desarrollando la capacidad en nuestros estudiantes y en nosotros mismos, la capacidad de resolver problemas o conflictos? Lo primero es que nos va a beneficiar a tener un aula que tenga mejor clima laboral. Perdón, lo agrandé mucho. Aquí, mejorar el clima laboral, creando que un espacio donde los alumnos se sientan respetados y seguros. Es distinto decir, por ejemplo, profesora o miss, Pepito me está molestando, mire, me acaba de jalar el pelo. Hemos estado corriendo y me ha jalado el pelo. Y Pepito se quiere defender y la profesora o el maestro le diga, tú siempre con lo mismo, Pepito. Siempre lo mismo, siempre. ¿No puedes dejar de molestar a tus amigas o a tus compañeras? No te preocupes, Johnny, a veces pasa, no te preocupes. Felizmente que hemos escuchado nada más una voz de televisor, creo que era, pero no te preocupes. Siempre es bueno avisarles porque a veces hay conversaciones privadas y pues no queremos que todo el mundo las escuche, ¿no? Listo, entonces les decía, ¿no? Que lo que buscamos es mejorar el clima laboral. Entonces, si nosotros buscamos mejorar el clima laboral, pues no vamos a estar o no nos vamos a poner en una posición de siempre, me distraen con el WhatsApp, de siempre estar fijándome en quién siempre es el que comete la falta o de repente por ahí el que siempre está hablando, distrayendo o molestando a los demás niños o generando el conflicto. Entonces, yo no voy a generalizar, yo tengo que ver por situación, ¿ya? Por la coyuntura, digámoslo así. Entonces, así yo genero o creo este ambiente seguro, donde yo no siempre me voy a hacer llevar o me voy a llevar por el tú siempre, sino, a ver, en este momento, ¿qué pasó? Cuenta. ¿Ya? Entonces, va a contribuir a mejorar las relaciones y el clima dentro del aula. ¿Qué más va a permitir? Va a ayudar a la motivación, ¿no? Mire, motivación y compromiso de los estudiantes en el aprendizaje. ¿Y por qué ayudaría? ¿Por qué ayudaría con eso? Porque le estás escuchando, porque él tiene un espacio seguro, ¿ya? ¿En qué más nos va a beneficiar? Pues porque vamos a desarrollar habilidades sociales. ¿Y de qué nos van a servir las habilidades sociales? La comunicación, perdón, la empatía, por ejemplo, la resolución de problemas, son habilidades sociales que, como decía por allí una de las compañeras, decía, no saben trabajar en equipo.
Pues justamente estas habilidades sociales te permiten que tú puedas conocer el entorno y que puedas adaptarte al trabajo con ellos. Te guste o no te guste. Tienes esas habilidades, tú decides si hacerlo. Pero imagínense no poder hacerlo, distinto a decidir no hacerlo. ¿Ok? Entonces, eso es lo importante. Y lo último es que pues nos va a evitar o va a reducir la incidencia de este ausentismo escolar por, de repente por acoso, por moving, ¿no? Que puede estar ocurriendo dentro del aula. ¿Ok? Entonces, gestionar las emociones me va a permitir que yo pueda generar un ambiente que sea enriquecedor o que sea propicio para poder trabajar con mis alumnos las habilidades sociales. ¿Bien? Entonces, fundamentalmente es importante que yo tenga en cuenta o que yo sirva como modelo de esas conductas que espero en mis estudiantes, que espero en mis alumnos. Por lo tanto, siempre hay que poner metas claras, metas cortitas, mejorar la comunicación, que ésta sea efectiva y poder generar los conflictos, ¿ya? Poder generar los conflictos. Entonces, hay varias reglas que nos van a, permítanme, ahí está, creo que ahí ya se ve. Ok. Entonces, hay varias reglas que me van a permitir o principios que me van a permitir que yo pueda gestionar el aula. El primero es la planificación para todo, ¿no? Dentro de la planificación, ¿yo qué tengo que hacer? Establecer mis objetivos claros, ¿ya? Mis objetivos específicos, que todos conozcan cuál es el propósito de estar allí. Luego tenemos que planificar actividades que para los chicos, que para los estudiantes sean atractivas y que sean relevantes. Ahí está el trabajo del maestro. Luego hay que organizar el aula de manera que se pueda facilitar el aprendizaje y la colaboración, ¿no? Yo me acuerdo que una de las estrategias que hacía la maestra de, por ejemplo, de primaria que teníamos era, nos paraba cambiando de asiento, ¿no? Primero nos sentaba de repente adelante, luego a la mitad, luego al final, o nos juntaba siempre con un calladito, nos juntaba con uno que era muy aplicado, iba ayudándonos a gestionar. Entonces, parte del aprendizaje y también de generar esta dinámica o suerte dinámica que nos permita manejar conflictos es que yo también busque que el aprendizaje se facilite dentro del aula. ¿Ya? Que se facilite dentro del aula. ¿Qué más tengo que tomar en cuenta? Las normas y las expectativas. Sí, y no damos por hecho, y así todos los chicos se conocen, ¿no? Yo recuerdo de mi experiencia como alumna en la primaria, la profesora hizo una dinámica o un jueguito de con quién te gustaría sentarte, ¿no? ¿Qué compañero de primaria, qué compañero del aula te agrada más? ¿Quién te agrada menos? ¿No? ¿Con quién crees que te llevarías genial? ¿Y con quién crees que te llevarías pésimo? Algo así eran las preguntas. Entonces nosotros respondíamos y ¿qué creen que hizo la profesora? ¿Qué creen que hizo? ¿Nos sentó con quienes nos llevaríamos genial? Los sentó con quienes se llevarían mal, ¿no? Ajá. Es más, estábamos terminando la primaria y nos sentó y nos dijo, "Ey, el que está a su lado de su asiento va a ser su pareja de promoción". Y todos, ¿no? Primaria, profesora, ¿cómo? No. Pues lo primero que dijo es oportunidad. Ustedes dijeron, no con quién te llevas mal, con quién crees. Eso era una perspectiva. Y de hecho, nos paraba rotando, ¿no? Nosotros no sabíamos con quién nos iba a tocar, porque decía, al final, el compañero con el que se sienten al último, ese va a ser su pareja de promoción. Entonces, en mi aula en primaria éramos mitad y mitad mujer, mitad varoncitos. Así que andábamos con quién, a ver a quién, con quién te sientas, con quién no. Y en las finales, esto hizo que todos nos conociéramos. ¿No? No les miento, miren, tenemos como años de haber salido de la escuela primaria y todavía nos comunicamos por ahí, por grupos de Facebook, por grupos de WhatsApp, ¿no? Siempre por ahí estamos en contacto. Ya grandes, ya viejos, pero eso hace que los lazos se estrechen.
Entonces, esta dinámica de hecho, fue fastidiosa desde mi perspectiva de alumna, pero ya viéndola ahora como adulta, decía, eso hizo que nos conociéramos, porque habíamos pasado todo quinto de secundaria siempre sentado con un amigo, siempre o una amiga, y chicos y chicas separados, ¿ah? Y siempre los mismos grupitos, hasta que dijo, no, esta aula no se lleva porque no se conocen, y nos mezcló, ¿no? Y chocolateaba, nos mezclaba. Entonces, eso hizo, claro, en realidad lo que hace es no fijarte en la conducta problema, sino buscar implementar o buscar sembrar una nueva conducta. Entonces, en vez de reforzar, ya sea de manera negativa o positiva, la conducta que te causa displacer o que es desadaptativa, o de repente que por ahí la conducta como que no es lo que esperamos, te enfocas en reforzar la conducta que quieres implementar. Y la conducta en este caso, o el fin que la profesora tenía, era que todos nos conociéramos, ¿no? Entonces, más o menos así juega un poquito lo que es la psiquis o las actividades, pero lo importante es que tú tengas claro cuál es el propósito, ¿ya? Y que sepas transmitirla. Comunicación. Ay, me he acordado de mi profesora Enedina Céspedes Prieto, mi profesora de primaria. En la comunicación, por ejemplo, que es otro de los principios que nosotros debemos tener en cuenta, es que debemos comunicarnos de forma efectiva, ¿no? Comunicarles, que la pauta sea directa, que sea clara, que no vaya yo con un rollo de sí, esto, lo de acá, puntual, puntual. Y lo otro es que para que yo pueda comunicarme y para que me puedan escuchar, ¿qué debe haber? Reciprocidad, ¿verdad? Espérenme un ratito. La jefa del centro que escribe y escribe como si todavía estuviera de turno. A ver, igual cuando el alumno indisciplinado lo asignaban como brigadier y luego ese niño abusaba de su cargo. Ah, pero ahí hay que controlar, pues, ¿no? Suele ocurrir que cuando de no tener nada, tener poder, se puede vengar, ¿no? Porque dices, ahorita me las cobro, todas las que me hiciste. Entonces, hay que tener cuidado en eso, hay que siempre estar vigilante, siempre estar pendiente de cómo se está dando la dinámica de poder, ¿no? De coerción. Otra de las pautas que también, otro de los aspectos, principios que nosotros debemos tener en cuenta es que fomenta la curiosidad y el interés por el aprendizaje, ¿no? Entonces, aquí, la motivación. ¿Qué le gusta? ¿Qué oportunidad o de repente qué puedo utilizar yo, qué puedo ofrecer a los estudiantes para que ellos participen en su propio aprendizaje? Entonces, aquí en la motivación yo tengo que buscar primero lo interno y luego lo externo, ¿ya? En cuanto al principio de gestión del comportamiento, aquí lo importante es que nosotros preveamos, ¿no? Que nos anticipemos de repente a la aparición del conflicto, que nos anticipemos al problema de comportamiento, ¿ya? Cuando utilizamos estas estrategias, pues definitivamente es que vamos a evitar, ¿ya? No dice que no se van a dar o que los vas a anular, evitar estos problemas de comportamiento. Esto también significa que yo voy a actuar rápidamente. No voy a dejar que pase una semana y después de eso recién de repente voy a tomar acción o voy a castigar o voy a sancionar. Ya no tiene sentido. Entonces, lo importante dentro de la gestión del comportamiento es qué estrategia sirve y evita ese comportamiento problemático, la intervención oportuna, ¿ya? Y luego centrarnos en la resolución del problema. Entonces, esto es como no buscar culpables, sino centrarte en cómo lo vamos a resolver, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a afrontar? Hay de todo, Nélida. O sea, vas a tener estudiantes que definitivamente van a abusar del poder, que se van a vengar o desquitar, y también vas a tener estudiantes que mejoran, ¿no? Al darles responsabilidad.
Perdónenme. Ya está. No me había fijado que tenía la camarita apagada. Entonces, hay quienes van a mejorar. Todo depende de cómo también nosotros logremos plantear la situación, ¿no? Y estar observante, como les digo. Son chicos, están en pleno desarrollo, están en pleno aprendizaje, así que nosotros podemos anticiparnos a, ¿no? Si yo veo ya que esta persona, por ejemplo, si tiene por ahí oportunidad de vengarse, de descobrárselas, de infligir dolor solo por su satisfacción, entonces no sería muy buena idea el que yo le dé responsabilidades o poder, porque no lo va a saber manejar. Entonces tengo que cambiar la estrategia. Y lo otro es que esto nos va a permitir, pues, crear un ambiente de aula que sea positivo, que sea adecuado. Cuando yo hablo del ambiente positivo o un clima adecuado, me refiero a que dentro del aula los propios estudiantes se respeten, ¿no? Colaboren entre sí, se respeten, que tengan esta sensación de seguridad, sensación de que si, mira, si yo me equivoco, mis compañeros no se van a burlar, se van a reír, pero no se van a burlar o que esto, o de repente yo estoy exponiendo, no me van a no me van a hacer caras para yo equivocarme, ¿no? Entonces, este clima laboral, esto que se busca es que existan estas cualidades como empatía, como la comprensión, ¿no? Dentro de los compañeros o entre los mismos compañeros. Entonces, eso es importante que yo gestione dentro de lo que es el manejo de conflictos en el aula. Luego está la evaluación y la reflexión, ¿no? La evaluación es que yo voy observando, voy evaluando el progreso de mis alumnos. Aquí normalmente se hace cuando nosotros evaluamos la conducta, ¿cierto? Aquí dice Adela. Ya. Caso de bullying tiene otro tipo de enfoque, tiene un manejo, pero vamos a ver por aquí algunas estrategias. ¿Ya? Vamos a ver. Perdón, pero hace mucho frío por acá. Vamos a ver algunas estrategias de aquí en un ratito. ¿Listo? ¿Hasta aquí? ¿Vamos bien? Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿qué estrategias, ya? ¿Qué estrategias podemos nosotros utilizar para la resolución de conflicto? Miren, hay varias, ¿ya? Hay muchas. Las que yo les he presentado son unas cuantas. Ustedes van a ir de repente en su crecimiento personal o en la práctica o de repente en su investigación privada, van a ir encontrando más. Y está bien, porque hay muchas más opciones. Sin embargo, yo les traigo por aquí, creo que son 10, sí, 10, ¿no? 10 estrategias que no siempre te van a funcionar una, pero el que nosotros conozcamos cuáles son las estrategias te van a permitir que tú puedas adaptar, ¿ya? O decidir bajo qué estrategia vas a resolver el problema que estás teniendo dentro de aula. Por ejemplo, si yo tengo dentro de aula niños que definitivamente no razonan, ¿ya? No negocian. Para ellos, yo no puedo utilizar la negociación como una estrategia para resolver conflictos, ¿cierto? ¿Qué estrategia podría resolver? ¿O qué estrategia podría utilizar para ayudarme a resolver el conflicto? Por ejemplo, el arbitraje, ¿no? Y puedo mezclar arbitraje y puedo mezclar con mediación. Entonces, primero voy con la mediación. A ver, busquemos. ¿Se puede solucionar entre ustedes? ¿Pueden llegar a un... No, mire, es que no se puede, por aquí. Ok, no se puede. Entonces, vamos por el arbitraje, ¿no? Y si ya a juicio de la persona que está de mediador o de arbitraje ve que las cosas son paritarias, o sea, que ambos tienen una postura que es entendible, sin embargo, son posturas contradictorias. Entonces, yo voy por el arbitraje y tengo que decidir adecuadamente. Entonces, la forma en cómo yo voy a afrontar o cómo voy a gestionar mediante una estrategia esta resolución de conflictos depende bastante
de la capacidad del mediador o de la capacidad de la persona, del adulto que está allí, y también va a depender de la capacidad y va a depender de las herramientas que tengan las personas que están involucradas en ese conflicto, ¿no? Entonces, por acá. Por ejemplo, en la negociación, ¿no? La negociación, que es una de las técnicas que les pongo aquí. Dice que lo que busca la negociación es que las partes que están en el problema, en el conflicto, puedan llegar a un acuerdo que a ambas partes satisfaga. Entonces, llegar a esto va a ser sencillo, va a tomar un poco de tiempo. Y quizás dentro de todo uno se sienta desventajado, ¿no? Se sienta perjudicado. ¿Qué hacer con...? Ok, ya. Ya hablamos de eso en un ratito. Espérame, Nélida, ya voy por ahí con ese tipo de pregunta y también con lo del bullying que me hace Adela, ¿ya? Entonces, yo no puedo utilizar este tipo de abordaje si es que los chicos no están en la etapa o no conocen técnicas de negociación, porque se van a quedar con este sinsabor de. Entonces, lo que va a generar es que, lejos de ayudarme a mejorar el clima o el entorno, el espacio seguro en el aula, va a crear como que, la profesora o el adulto tiene preferencias por esta persona. Entonces, me quedo con ese sinsabor. Encima que voy perdiendo o pierdo, me quedo con ese sinsabor. Entonces, no podría utilizar la negociación, salvo que las personas tengan sí habilidades para poder negociar. En cuanto a la mediación, ya, la mediación lo que busca es también a través de un tercero, perdón, guiar la discusión para que las personas que están involucradas aquí puedan tomar las decisiones. Es un medio, es como un puentecito entre A, puentecito entre B, que solitos no pueden hablarse, solitos se pelean, pero si existe un puentecito, van a mejorar la situación, ¿ok? Entonces, la mediación es así, es el neutral, el mediador, el que va a tomar, no va a tomar partido ni por uno ni por otro, ¿ok? Lo que busca es facilitar la comunicación entre las personas que están involucradas en el conflicto. Arbitraje es lo contrario a mediación. Si en mediación lo que busco es que ellas lleguen a acuerdos, en arbitraje yo tomo la decisión en base a las pruebas o en base a los antecedentes que pueda tener la situación. ¿Ah? ¿Hasta aquí vamos bien? Perfecto. Ujú. Muy bien. Ahora, esta consulta que nos dice Nélida, ¿no? ¿Qué hago si es que dentro del aula yo tengo una niña que se cree mejor que todos y siempre quiere salir, ¿no? Siempre quiere participar. Aquí, por ejemplo, podríamos utilizar con ella unos desensibilizadores o podríamos utilizar un programa de refuerzo variable para, en vez de reforzar el hecho de que ella quiera participar o que no dé espacio para los demás, que podamos reforzar el que ella permita o que ceda el espacio para los demás compañeros. ¿Ya? Entonces, aquí lo que te puede ayudar, ¿ya? Lo que te puede ayudar es primero no enfocándote en que ella siempre quiere participar y que los demás son menos, sino es decir, muy bien, por ejemplo, imagínate que la niña se llame Sonia, ¿no? Oh, qué bien, Sonia, que quieras participar. Esperamos un ratito a ver si los demás compañeros quieren hablar. Si no, participas. Mira, yo no le estoy diciendo ni no, y no le estoy diciendo mejor otros antes que tú, sino que estoy propiciando que pueda dentro de participar un tiempo y allí es que les hablaba o les quería hablar de la resolución colaborativa, ¿no? Es que donde todas las partes que están involucradas busquen la solución que los satisfaga. Entonces, yo a la niña no le estoy diciendo no participes, solo le estoy diciendo esperemos un ratito a ver si alguno de tus compañeros quiere participar. De lo contrario, lo haces tú. Entonces le digo, démosle oportunidad a otros niños, pero te me quedas ahí como backup para que puedas dar la información. ¿Ya? Entonces, esa puede ser una estrategia.
que te permita que la niña no se sienta superior a los demás, pero que tampoco se sienta menospreciada o ignorada porque no la tomas en cuenta. ¿Ya? ¿Por ahí alguien quería intervenir? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Ahí hay algo, Nelida, que también me deja pensando eso de se siente ignorada y ella malogra el clima del aula. Entonces, aquí hay algo, por ejemplo, que puede ayudarte, que es el pensamiento de la recompensa inmediata. Entonces, puede ser que ella esté juntando el hecho de que es mejor o que esté reforzándose, como ella participa es mejor y es querida, pero no es querida cuando no la toman en cuenta. Entonces, aquí también, mediante esta estrategia, te vas a enfocar en ayudarla a gestionar esta necesidad de repente ay, se me va la palabra, de validación del adulto, ¿ya? O sea, necesita ser o sentirse mejor a los demás para sentirse valorada, que iba un poquito relacionado, ¿no? Entonces, puede ser que también te pueda ayudar esa estrategia, pero por lo pronto, ¿ya? Pero por lo pronto no refuerces inmediatamente el hecho de que ella quiera participar. Y si es que no la atendemos, aclararle, ¿no? Vamos a dar oportunidad, tú ya marcaste tantas veces, o puedes hacer esto de cuántas veces participan, ¿no? ¿Cuántas veces participa? Entonces, de repente en la clase puedes participar 2 o 3 veces, si los demás compañeros, o supongamos, ¿no? Se me ocurre algo como, solo si 5 compañeros tuyos participan, tú tienes 2 oportunidades más de poder participar, ¿no? Por cada 5 alumnos que participen, tú puedes participar 2 veces más, que es también un programa de modificación de conducta, porque aquí no solo se va a hacer diciéndole, mira, tienes que darle espacio a tus amigos, tienes que ser prudente y ta, 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 y ta, ta, ta. Se hace de manera que intervengas, ¿ya? Que intervengas la conducta en este caso que está siendo problema, ¿ya? Puedes utilizar la resolución colaborativa y decirle, mira, vamos a darle pase a ellos, pero si no, ya tú participas. Entonces, yo satisfago las necesidades de todos, de los alumnos que no participan y que de repente pensarán, ya, ¿para qué voy a participar si ella siempre lo hace? Y la profesora siempre le dice a ella que participe, o la profesora siempre le tiene estima, ¿no? Porque es la niña modelo. Entonces, eso también hace que las personas tengan cierta percepción, que a veces no es correcta, de sus compañeros. Y eso agrava o acrecenta el conflicto, ¿ya? Y el otro es el enfoque win-win, que es el enfoque ganar-ganar, donde buscamos, es parecida a la negociación, ¿ya? Pero en buscamos que ambas partes ganen que ganen sobre el problema. Es decir, supongamos, se me ocurre ahorita, peleando por una herencia, ¿no? Y que uno de los hermanos diga, mira, ¿sabes qué? Vamos a vender la propiedad y lo que ganemos nos lo dividimos en partes iguales. ¿Cierto? Enfoques en soluciones. Ganar, ganar. Nadie pierde, seguimos siendo hermanos y cada uno verá lo que hace con su dinero, supongamos. En el enfoque educativo, ¿cómo lo puedo generar? ¿No? Soluciones de win-win, es ganar, ganar. Entonces, puedo buscar escenarios o puedo buscar situaciones que propicien el que uno quiera aventajarse, pero que busquen como resolución de soluciones o de conflictos esta estrategia del win-win, ¿no? Buscar qué cosas queremos ambos, qué cosas tenemos en común y qué cosas no tenemos en común y nos centramos en esto que hay de común. ¿Listo? ¿Hasta aquí preguntas? Muy bien. Vamos avanzando que hay bastante material por revisar hoy día. Y esto es un poco más de estrategias, ¿no? Que es la comunicación efectiva, perdón, que es el de escuchar. Entonces, yo estar abierto a escucharles.
sea que yo diga, ay, siempre me miente este niño, o sea que yo diga, no, este niño es de por demás susceptible o chinchoso, le digan, ¿no? Que le digan así. Entonces, la comunicación efectiva es buscar ese diálogo abierto. ¿Para qué? Para que los niños puedan explicarte o puedan contarte si es que están teniendo dificultades dentro de la escuela. ¿Ok? Aquí lo que se busca es verificar que ellos puedan tener o que ellos vayan considerando ya los diferentes puntos de vista de manera respetuosa, es decir, ¿esto? El entrenamiento constructivo, y el entrenamiento constructivo es cuando el problema surge por malos entendidos, pero directamente con una situación, ¿no? Entonces, el entrenamiento constructivo, en vez de que yo me ponga a decir, ah, ya, voy a arreglar esto, voy a hacerlo de acá, voy a hacer este cambio, lo que importa es que cómo lo resuelves junto con la otra persona, ¿ya? Las personas que están involucradas en el conflicto, ¿cómo lo resuelven? Entonces, eso es el enfrentamiento constructivo. La gestión de emociones, como les decía desde la clase 3, no es nada más que el hecho de que yo les enseñe a los chicos a identificar cuáles son las emociones que están sintiendo, cuáles son los desencadenantes que están sintiendo, ¿listo? ¿Cuáles son los desencadenantes? Y lo otro es que, a ver, y lo otro es que yo me voy a tomar el tiempo para ir generando este ambiente que sea adecuado para ellos, ¿ya? Aquí también, por ejemplo, en la gestión de emociones, yo siempre lo relaciono con del espacio y tiempo. Los chicos, cuando nosotros les obligamos, ya, perdónalo, abrázalo, ya, perdónense. Eso es importante que yo tenga en cuenta. Hay conflictos que sí van a poder resolverse así, pero en la mayoría yo tengo que darle el espacio, ¿ya? Tengo que darle el tiempo a la persona que está involucrada en este conflicto para que pueda digerir la información, para que pueda digerir las perspectivas que se han mostrado y los actos que él está decidiendo o las acciones que está realizando. Entonces, para eso sirve el gestionar las emociones y también para gestionar el tiempo y el espacio. ¿Ya? Y voy leyendo por acá, a ver, dice, ¿qué hay? ¿Y qué hacer si un estudiante de 4 años es muy hablador, inteligente, pero omite verdades? Es decir, que el niño sabe qué decir y no dice. La profesora menciona que el niño golpea a su compañero. ¿Ya? Ya. A ver. No sé, me hace pensar en, por ejemplo, un niño que siempre está haciendo, siempre se le está llamando la atención por cosas que haga, ya ni se diferencia si es que hace lo adecuado o hace lo incorrecto y que, y que es muy probable que no esté generando o no esté desarrollando habilidades de afrontamiento. Porque aquí tú me hablas que cuando le llaman la atención, golpea, rasguña, pelea. Entonces aquí el niño no está teniendo límites, no está sabiendo diferenciar que esas conductas no es que las demás personas se las van a aceptar o aguantar y que le está generando dificultades, ¿no? Entonces, aquí viene esta estrategia que yo les pongo acá, establecimiento de reglas y acuerdos claros. Entonces, es importante, ¿ya? Es importante que yo defina las reglas y que también pueda decir qué normativas el estudiante puede llegar a consenso, ¿ya? Llegar a consenso para considerarlas como reglas o como pautas o como normas para resolver conflictos. ¿Ya? Entonces, en el establecimiento de reglas y de acuerdos claros, es importante, ¿ya? Que yo entrene en ciertas situaciones o en ciertas habilidades, no para resolver el problema de ahorita, sino para evitar un problema en el futuro. ¿Ok? Entonces, esto también ayuda bastante a que nosotros podamos ir como que poniendo límites o poniendo parámetros en los que los niños puedan comportarse, ¿ya? Entonces, es importante esto, reglas, pautas
que ellos también decidan qué pueden hacer y también dentro del establecimiento de reglas también se establecen los castigos. Entonces, nada mejor que los propios estudiantes puedan, puedan ir tomando las decisiones, llegar a los acuerdos para que se puedan establecer como normas de convivencia. ¿Listo? Sí, hay niños de todo. Encuentras tímidos, encuentras callados, encuentras revoltosos, encuentras balas. Yo digo, son niños que tú estás aquí y el niño ya se te escapó, ¿no? Entonces, sí vamos a encontrar de todo. Por eso es que el escoger una estrategia para resolver conflictos, más que del conocimiento o la instrucción que tenga la persona encargada de resolver los problemas, es de cómo conozco a mi equipo o qué tanto conozco a las personas que están involucradas en el conflicto para poder seleccionar una estrategia y poder trabajar. ¿Ya? Jazmín, levantaste la manito. Buenas noches, profesora. Mi duda era, yo fui la que escribió el comentario más grande, era Ya. acerca de que el niño, por ejemplo, lo que dice la maestra es que manda a la psicóloga que lo evalúe y luego le dice al final como, ¿qué es lo que le evalúa? Lo malo que la maestra le dice al final, que lo evalúa la psicóloga, le dice que el niño golpea a los niños, siempre que se juntan con él los golpea, los hace sangrar de la nariz, y la profesora, para estar pendiente de él, lo sienta junto a él, pero también para que socialice con otros compañeros, eh, también con otros dos más para que pueda observarlos. Pero el problema ahí es que ha hablado ya con la mamá, pero el niño aún así presenta estas características y al evaluarlo la psicóloga ha notado normal un buen desenvolvimiento. Y lo más curioso fue cuando la psicóloga lo llamó y lo llevó, el niño dijo, yo no miento, yo digo la verdad, yo no pego. Y cuando lo evalúa la psicóloga le dice también que es malo mentir, que no se debe de mentir. Si alguien lo golpea, él tiene que avisarle a la maestra para que la maestra haga algo que él no debe golpear. Nos dice todo a la perfección lo que no debería hacer, pero la profesora dice que hace todo lo contrario, que lo golpea a sus compañeros y que al parecer en casa lo amenazan o algo así para que él no diga nada, que sabe gestionar y sabe decir qué es lo que debería decir y no decir. Esa era como que y la profesora ahí dijo qué podría hacer, porque la mamá tampoco dice nada. Gracias. Ok, mira, ya, ok. Suele pasar. En realidad es bastante la destreza de quien observa. Em, no siempre vemos al mismo niño. El niño que tú ves no es el mismo niño que ven los papás, no es el mismo niño que ve la maestra, no es el mismo niño que ven los compañeros. Y es el mismo niño, pero no lo es al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque las personas influimos en el comportamiento de otros. Entonces, por eso es que se puede presentar de manera de repente hasta intimidado, un poco contrariado al ser evaluado o observado. Y cuando está en su, digamos, hábito natural o hábitat natural, él muestra estas conductas. Entonces, lo primero, si es que tú eres la psicóloga, ya lo dice Cohen, ¿no? En su libro de análisis de la conducta o observación de la conducta en la etapa escolar, es importante que lo primero que nosotros vayamos a observar es sin etiquetas, sin tapujos, sin juicios, a observar. Observa, no hay, lo que él te diga no necesariamente va a ser cierto, es cómo se comporta, es lo que hace. Y eso es lo que tienes que mirar. ¿Cómo son las relaciones con los demás niños? Entonces, ¿cómo es el juego? ¿En qué momentos del día es que realmente se comporta de esa forma? O lo hace desafiando a la maestra, porque puede pasar eso, puede ser que ya esté en una relación donde la maestra reprende mucho y el niño se comporta de esta manera para desafiar. Entonces, hay varias aristas que mirar, varias situaciones que tener en cuenta, pero lo importante es que cuando tú observas, tú haces un análisis, haces una entrevista, validas con maestros, validas con el entorno y luego
haces tú tus exámenes o tus pruebas o tus test para ir gestionando y ver si es que la hipótesis que tú tienes al final es la misma, ¿no? O sea, se asegura la hipótesis. Y si no, pues tienes que indagar más. Tienes que indagar más. Suele ocurrir que cuando los niños son observados y se dan cuenta que son observados, cambian su comportamiento. Creo que les conté, ¿no? La experiencia de varios niños, que los papás los traen y los niños son un pan de Dios. Y tú dices, ¿en verdad estás hablando del mismo niño? Sí, el niño está tranquilito, no hace nada, respetuoso. Entonces, aquí no es que él sea así, él se está comportando así como una respuesta ante algo. Al menos yo lo pienso así, siempre los pienso así cuando son dificultades conductuales con niños, siempre las pienso así. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ir creando un clima de aula positivo? Como les decía al inicio, ayudar a que los chicos puedan tener las normas claras, fomentar el respeto, buscar siempre mantener esta actitud positiva, corregir cuando se tiene que corregir. ¿Ya? Está muy a teoría de la... Sí, también busquen de esto, mira, Cohen se llama. Yo estoy leyendo ese librito, pero creo que lo dejaron en el consultorio, sí. Voy a ver si lo encuentro virtual, el librito. En realidad yo lo tengo impreso, que me lo ha regalado un maestro. El libro es como de 1979, creo por ahí. Tiene una versión actualizada, voy a buscarla y si la encuentro se las comparto. Pero es importante, como les digo, cuando nosotros observamos o cuando nosotros queremos resolver conflictos, ¿ya? Si nosotros queremos resolver Cohen, espérate para buscarlo, Cohen y Stern son. Y Stern. Observación de la conducta. Ahí está. Se llama Guía para observar la conducta escolar. ¿Ya? En Amazon cuesta 7 euros. A veces lo podemos encontrar por ahí. Así. Guía para observar la conducta escolar. Como les digo, lo voy a buscar. No lo tengo en PDF, lo tengo en libro impreso. Lo busco y se los comparto. ¿Ya? Que lo encuentre. Si no, igual se busca, siempre se encuentran por ahí los libritos. ¿Listo? Entonces, es importante eso, que tengan en cuenta siempre. Ya creo que ha habido un curso que lo dicté yo, no sé si ustedes han estado en ese curso, pero se llama modificación de conductas, técnicas de modificación de conductas, y justo les hablaba de esto. Lo primero que debemos hacer cuando nosotros trabajamos con niños es ir sin etiquetas, ir sin tapujos. Lo que te digan, tú lo usas para el tema del análisis de la información, pero cuando tienes que observar, tú te olvidas de eso que te dijeron. ¿Ok? Lo importante es que tú vayas con tu perspectiva, con tu claridad y con tu objetividad para hacer eso. Y siempre la información se corrobora. ¿Muy bien? Recuerden que los niños son manipuladores, así que eso va a pasar. Eso va a pasar. Muy bien, ¿qué más vamos a ver? Ya hemos visto los enfoques. Esto es un poquito del tema que les está explicando, pero ya lo hemos visto arriba. ¿Listo? Ahora, en base a eso que hemos visto, los 10 enfoques o técnicas para resolver conflicto, vamos a ir viendo ahorita algunos ejercicios para ir resolviendo, ¿ya? Y por eso les decía, ahora me preguntaban del bullying. Entonces, le he dejado para ahorita, para poder darle respuesta a la pregunta de Adela, me parece que fue. Adela, ajá. ¿Cómo se manejan los casos de bullying? La teoría no te dice que el bullying tiene grados, pero en realidad sí tiene como intensidad, ¿no? Cómo empieza, cómo puede ir escalando la agresión escolar entre los estudiantes. Entonces, lo primero es que yo vaya identificando. Yo les pongo aquí un ejemplo, el de un caso de acoso entre estudiantes, ¿no? Dice, Ana y Carlos están experimentando siempre un conflicto debido a situaciones de bullying, situaciones de acoso. Ana, ella es Ana, ¿no?
ya se siente intimidada, aquí estamos, intimidada, menospreciada por Carlos, que es este niñito, quien constantemente se burla en compañía de otros compañeros y los otros compañeros ya empiezan a molestarla también. Entonces, es un caso de bullying, ¿cierto? Es un caso de bullying. Ahora, ¿qué estrategias podríamos utilizar para poder resolver el conflicto? Hay distintas perspectivas. Lo primero vamos a ver desde la mirada del maestro. ¿Cómo lo podemos ir solucionando? Entonces, lo primero o lo que yo les propongo es que observemos cómo interactúan, ¿cierto? Porque el maestro no es especialista para intervenir. Entonces, lo único que puede hacer el maestro es ir observando cómo se portan. Y aquí hay algo que nos alerta, ¿no? Este niño siempre está haciendo eso, o a veces pasa que a veces hasta los maestros hacemos un poquito de bullying y no nos damos cuenta. Entonces, hay que mirar estas interacciones entre estos dos niños para identificar cuál es el patrón de comportamiento. ¿Listo? Una vez que ya identificamos este patrón de comportamiento, yo voy a ir recopilando información del conflicto. ¿Y cómo es esto de recopilar información del conflicto? ¿Cómo así? ¿Cómo lo voy a hacer? En cuanto a la recopilación de información, yo tengo que ir primero entrevistando, ¿no? ¿Qué pasa con Ana? ¿Desde cuándo empezó este problema? ¿Qué pasa con Carlos? Porque es que molesta a Ana, ¿cierto? Entonces siempre por separados. Nunca los voy a juntar, no los voy a confrontar. Yo los separo. Voy investigando para que pueda tener perspectivas acerca de la situación, porque puede también que yo la esté observando de esa manera y no lo es. Entonces, una vez que yo los entrevisté, voy a procurar buscar información para escuchar, por ejemplo, o conocer cuáles son las emociones, las preocupaciones que tiene Carlos y que tiene Ana, ¿no? ¿Cuáles son las posturas que tiene Carlos de fastidiar? De repente, hasta, a mí me ha pasado a veces que los casos de bullying son para poder ganar popularidad, ¿ya? O son para que los demás amigos los acepten en los grupos. Entonces, cuando observamos esto desde la postura del maestro, no es que, ay, tú le pegas. Siempre, yo siempre les digo, hay que ir un paso atrás y un paso adelante para poder entender el por qué y el para qué. Entonces, observo, ¿listo? Voy recopilando información por separado, ¿listo? Veo sus preocupaciones, sus positivas, sus emociones y los posibles desencadenantes. ¿Qué genera este conflicto? Ah, Carlos lo hace porque como vio una vez que Camila se rió y le dijo, ay, Carlos, vamos, él asoció como que si se burla de Ana, él va a ser aceptado por el grupo con el cual él quiere interactuar. Entonces, ¿cuál es el desencadenante o cuál es la intención? El ser aceptado, ¿cierto? Entonces, si yo ya veo que eso es el problema, entonces yo hablo directamente con Carlos, ¿no? Sobre las consecuencias, sobre lo que está haciendo y hasta le puedo decir, mira, hay otras formas en las que nosotros podemos buscar entrar en un grupo o socializar con las personas o empatizar con las personas. Entonces, tú aclaras la expectativa y pones un límite al comportamiento. Ese es desde la postura del maestro, ¿ya? Que la mayoría lo hace. Ahora, si yo tendría que utilizar alguna estrategia, a ver, ¿qué dice por acá? Si tenemos un adulto de 30 años que de joven fue diagnosticado con trastorno de depresión y personalidad. ¿Trastorno de personalidad? ¿Qué tipo? Ya, pero actualmente va al psicólogo y le dicen que no tiene nada. Raúl, difícil darte respuesta a decirte cuál es el tratamiento. No hay un tratamiento, no hay una receta que te diga, mira, si esto tiene el paciente, esto puedes utilizar. En realidad son cosas individuales, ¿ya? Son cosas individuales. Lo primero que hay que hablar o primero que hay que trabajar o abordar es ese tipo de diagnóstico que le han dado. Hay especialistas puntualmente para trabajar trastornos de personalidad, ¿ya? Hay puntuales. Es como que yo les digo, que hay un rol o digamos una rama en la que se especializan, ¿no? Hay que tratar.
Ahora, si ya hay un diagnóstico también de depresión, entonces hay que ver si se puede trabajar solo con psicoterapia o se puede trabajar con fármaco, con una terapia farmacológica. Entonces, hay varias cosas que están involucradas allí. El narcisismo, más que esté relacionado con carácter agresivo, el narcisismo es lo superior, pues, ¿no? Se cree superior, los demás inferiores, y eso genera conflictos también. Pero no viene mucho al caso ahorita, ¿ya? No viene mucho al caso. Sí es importante que busque otros profesionales para que puedan hacerle una evaluación o puedan orientar. Si le dicen que no tiene nada, no tiene nada, de repente, ¿no? Pero depende mucho de a quién está acudiendo también, ¿ya? Entonces, dependiendo digamos así, de lo que se explore o de lo que se encuentre en este tipo de caso que comentas, entonces depende mucho también de la formación del terapeuta para poder hacer el abordaje. Definitivamente aquí no se hace un abordaje sencillo cuando trabajamos con TDP. Se hace un abordaje con un tipo de terapia que se llama cognitivo-conductual, o una de las terapias de la tercera generación, que es la terapia dialéctica conductual, me parece, dialéctica conductual, ¿ya? Y hay que trabajar no solamente digamos, con el paciente, sino se trabaja con su entorno también, ¿ah? Con su entorno. Entonces, que busque por ahí otro colega o un psiquiatra para que pueda hacerle la evaluación y ya pues pueda tener un diagnóstico. Ahora, el diagnóstico es una etiqueta, ¿no? Que te dice, tienes esto y bajo esto los comportamientos o las conductas son estas. Depende cómo quieras ver, si quieres esa etiqueta o ese diagnóstico para justificar el comportamiento y no hacer algo para cambiarlo, entonces vas a seguir buscando la etiqueta hasta que consigas la etiqueta, hasta que consigas el diagnóstico y de ahí ya no vas a hacer más. Pero si en realidad lo que está sucediendo es que estos comportamientos o estos eventos te están perjudicando o alterando tu día a día, tu cotidianidad, entonces lo que menos vas a buscar es tener la etiqueta, saber qué te ocurre, sino resolver lo que te ocurre. ¿Ya? Esas son las distintas perspectivas. Por eso depende mucho de para qué quieres saber qué tienes. Si en realidad puedes ir trabajando lo que te causa problemas, ¿no? Lo que te causa dificultades. Muy bien, en este caso, la mediación, como les decía, es una estrategia que podemos utilizar luego de haber escuchado, ¿ya? De haber escuchado a las partes involucradas, de haber entendido las motivaciones en caso del agresor, ¿no? Haber entendido sus intenciones. Nosotros podemos utilizar a un mediador, podemos pedir la compañía o la presencia, por ejemplo, de un psicólogo o de otro maestro que nos ayude a resolver la situación. ¿Por qué no la puede hacer el mismo maestro bajo esta técnica? Porque a veces están involucrados sentimientos y perdemos objetividad, ¿ya? Perdemos objetividad. O la otra persona puede no entender de qué se trata la resolución del conflicto o el abordaje que se está haciendo. Ahora, ¿cómo lo vamos a ver desde la perspectiva de los alumnos? En primer lugar, por acá está. En primer lugar, nosotros debemos ir propiciando ya digámoslo, unas estrategias como, por ejemplo, la comunicación abierta, ¿no? Entonces, podríamos, si yo soy compañero de Ana, decirle, oye, Ana, ya, o sea, háblale a Carlos de lo que te está diciendo, ¿no? Explícale cómo te sientes cuando él te molesta, ponle un límite, ¿no? Creo que una de las clases les decía, si a mí alguien me molesta, yo le doy 5 oportunidades. La primera le hablo, ¿no? Le digo, mira, tú me sigues molestando, yo voy a tener que acudir al maestro o al tutor o al supervisor para hablarle de lo que tú estás haciendo.
Pero antes de eso, yo te voy a aguantar 4 veces o 3 veces, no más. Ya a la quinta, yo ya no voy a soportar si es que tú sigues molestando. Entonces yo le pongo un límite. Lo otro es, yo le decía a uno de mis pacientes, ¿no? Cuando alguien te molesta, ¿qué dices? No me molestes, ya no me jales el pelo. Ay, me queda mirando y me dice, sí, así hago. Ok. ¿Eso que tú estás haciendo es exigir, es demandar o es rogar? Rogar, me dice. Ok. Si yo te molesto y tú me ruegas que no te moleste, ¿qué crees que voy a hacer? ¿Dejar de molestarte o seguirte molestando? Seguir molestando. Entonces, lo primero es la comunicación abierta, los límites. Poner, mira, me estás molestando tantas veces que ya yo no aguanto, ya te advertí. Una más y definitivamente yo no voy a aguantar. Ajá, tiene que ser firme, hay que poner límites. Entonces, comunicación abierta. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Buscar a compañeros que nos puedan apoyar, compañeros que puedan ofrecer su solidaridad, ¿no? Entonces, si yo observo que está pasando esto, yo hablo acerca del tema, no puntualizando nombres en general, y hablo insto a los mismos estudiantes que se puedan apoyar en estas situaciones. Luego, tengo que hacer actividades conjuntas, actividades que me permitan que estos dos niños puedan conocerse y sobre todo, ya, si yo identifico que, por ejemplo, Carlos lo hace por un tema de validación social, por un tema de integrarse a un grupo, hablar con él también para poder enseñarle herramientas que le permitan adaptarse mejor a los entornos. ¿Ok? Entonces, yo puedo hacer que ellos trabajen juntos o trabajen por separados, pero en actividades que les permitan a ellos construir relaciones que son mucho más adecuadas. ¿Ya? Y lo último es el refuerzo de normas, ¿ya? El refuerzo de normas que nos van a permitir que ellos tengan un lineamiento, ¿ya? O normas o reglas de convivencia o acuerdos de convivencia donde estas normas promuevan, por ejemplo, el respeto. Entonces, si hay algún alumno o algún compañero que molesta a otra compañera, cualquiera de nosotros puede denunciar, ¿no? De manera anónima o de manera identificada, puede denunciar, pero lo importante es que nosotros creemos este ambiente. No sé si les platiqué a ustedes, pero tengo un aula con la que estoy trabajando donde hay presencia de cutting, ¿no? Y por ahí uno de los chicos ha informado, ¿no? Mire, profesora tal o psicóloga tal alumno está cortándose, ¿no? Y su otra compañera le está siguiendo solo por mera, este, monada, ¿no? Ay. Entonces, cuando ellos reportan, los demás, las chicas que están pasando por esta situación, se molestan, ¿no? Dice, sí, que tú no guardas secretos, ¿quién te manda a hablar? Entonces, lo primero que hablamos es resolución, o cómo tratamos eso es mediante la resolución de conflictos, ¿no? Que no es rumor, que lo que se busca, ahí está, que lo que se busca es, sí se ve, ¿verdad? Sí. Que lo que se busca es solucionar, ¿ya? Solucionar. Entonces, eso es importante que nosotros tengamos en cuenta, ¿ok? Aquí, las normas, ¿hasta dónde llegan? ¿Cuáles son los límites? Las normas existen para que nosotros podamos tener límites, sepamos hasta dónde podemos actuar, hasta dónde podemos acompañar, hasta dónde podemos aceptar. Entonces, esto es importante. Si yo veo que hay niños que tienen estas dificultades y dentro del aula yo mismo encomía a los alumnos que me hablen, que me cuenten, en caso de que detecten esto, pues entonces yo debo reforzar esa conducta o ese pedido, ¿ya? Y lo voy a plantear también mediante normas de convivencia, es decir, si es que uno de sus compañeros observa que hay un amigo que está sufriendo de bullying, ¿qué debe hacer? Informar. Ya está la norma. Se tiene que informar. Entonces, en este caso, el que les explicaba de las chicas,
y le digo, ¿cuáles son sus normas de convivencia? ¿No? Dar aviso en caso de que nosotros sepamos que tenemos un compañero que está en riesgo. ¿No? Como es zona vulnerable, entonces hay más opciones en las que puedan estar en riesgo. Entonces, ok, ahí dice tu norma. Entonces, lo hace de chisme, lo hace de fastidioso, lo hace porque te quieren ver allí en el departamento de psicología o porque te quiere fastidiar, o lo hace porque es una norma de convivencia. Entonces, allí vamos quitando, en el ejemplo que les doy, vamos desechando estas opciones de que lo hace adrede para fastidiarme nada más. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien, vamos a mirar un videíto, ¿ya? Un videíto. Aplica para todo. Ahí está. Voy a apagar un ratito mi cámara para que no se ponga lento. Ok. Entonces, sí se observa, ¿cierto? Estos son Emil y su superior Arthur. Ok. Emil suele tardar en entregar los proyectos a tiempo. Esto provoca el enfado de Arthur, de los clientes y en general hace que toda la imagen de la empresa se resienta. Para resolver el problema, Arthur reprende a Emil. Emil, por supuesto, se defiende. Tiene sus propias razones y se produce un fuerte desacuerdo y conflicto entre ellos, lo que hace tenso el ambiente en la empresa. ¿Qué podría haber hecho Arthur diferente? Emil metió la pata, pero ¿es posible resolver la situación sin crear un conflicto? Uno de los métodos para resolver los conflictos es la técnica OIS, que consta de 3 elementos. El primer elemento de esta técnica es la observación. En la práctica, esto implica que describas lo que has observado de una manera objetiva, pero sin hacer acusaciones. Debes ser preciso, pero no debes juzgar a la otra persona. Por ejemplo, Arthur podría haberle dicho a Emil que éste entregó sus 3 últimos proyectos con 2 días de retraso. Como puedes ver, se trata de una declaración de hechos sin ningún tipo de juicio. El segundo elemento de la técnica OIS es el impacto. El impacto es nada más que explicar qué tipo de reacción provoca en ti esta cosa que observaste. Debes centrarte en ti mismo, sin hacer acusaciones a la otra persona. No intentes leer su mente, no intentes averiguar por qué ha actuado así, ya sea por pereza, por distracción o por cualquier otra cosa. Arthur, por ejemplo, podría decir que esta situación le estresa, que entregar los proyectos tarde hace que él también se retrase y corre el riesgo de que el cliente rescinda del contrato por incumplimiento del plazo. Como puedes ver, Arthur describe sus sentimientos, pero no lanza acusaciones contra Emil. El tercer elemento de la técnica OIS es la solicitud. Ahora puedes decir lo que quieras, expresa tus necesidades y trata de ser educado. De este modo conseguirás que la otra persona se comprometa a algo a lo que puedas referirte más adelante. Arthur podría decir que prefiere que Emil cumpla sus plazos o que le avise cuando necesite más tiempo. Luego, juntos pueden pensar en una solución a este problema. Una buena estrategia es formular su necesidad en forma de pregunta. Emil, ¿podrías hacerme saber de antemano que necesitas más tiempo? Emil tendría que ser muy poco generoso para responder, no, no podría. A una petición formulada a manera de pregunta, es muy difícil negarse. Como puedes ver, la técnica OIS es corta y muy sencilla. Te permite buscar intencionalmente un compromiso y pedir la comprensión de la otra parte. Solo hay que recordar estos 3 elementos. 1. ¿Qué observaste? 2. ¿Cómo te hace sentir? Y 3. ¿Qué esperas de la otra persona? Entonces, hay muchas posibilidades de que el conflicto ni siquiera se produzca. El segundo método consiste en salir del triángulo del drama. A menudo, los participantes en un conflicto asumen espontáneamente determinados roles. Estos papeles son el acosador, la víctima y el salvador. A veces, un participante en el conflicto puede desempeñar todos estos papeles por turnos. Veamos el siguiente ejemplo. Marta llega a casa después de un duro día de trabajo. Lo único que desea es pasar una tarde en paz y tranquilidad con su marido Antonio. Cuando entra, encuentra a Antonio sentado a la mesa con su amigo Mateo.
Han preparado la cena y también han dejado la cocina hecha un desastre. Y de buen humor están bebiendo cerveza. Marta se mete en el papel de acosadora y hace sus primeras acusaciones. Antonio no se siente culpable y asume el papel de víctima. Esto lleva a un conflicto. Antonio pasa de ser la víctima a ser el acosador y Marta empieza a hacerse la víctima. Mateo se une a la discusión tratando de alivianar la situación y asumiendo el papel de salvador. Sin embargo, la mediación fracasa y Marta vuelve a ser la acosadora. Ahora Mateo es la víctima y Antonio juega el papel de su salvador. Al mismo tiempo se convierte en el acosador de Marta. El conflicto está en punto muerto. A cada ataque le sigue un contraataque. En este punto muerto, los participantes ya no se preocupan por encontrar una solución, sino por imponer sus reglas y ganar poder. Ninguno de los papeles es mejor que los demás, aunque solo el término acosador tiene una connotación negativa. La víctima, al fin y al cabo, suele ser manipuladora, inductora de la culpa, se lamenta y se queja, mientras que el salvador a menudo es parcial y se entromete sin ser invitado. Cuando te encuentras en una situación similar, intenta determinar qué papel desempeñas en ese momento. Si eres la víctima, hazte responsable de la situación y de tus sentimientos. Deja de quejarte y de hacer sentir culpables a los demás. Si tú eres el acosador, deja de asaltar, culpar y hacer acusaciones. Practica la crítica amable y constructiva. Si eres el salvador, no seas parcial, no defiendas a la víctima, pero trabaja con otros para encontrar una solución al problema. Mejor aún, deja la resolución del conflicto a los responsables del mismo. De este modo, dejarás el papel de acosador, víctima o salvador y entrarás en el papel de creador. El creador asume la responsabilidad y toma decisiones. El papel de creador te libera de la red de dependencia en la que están atrapadas las personas implicadas en el triángulo dramático. Seguro que en tu vida has conocido a una persona a la que admiras por su capacidad de encontrar su camino en cualquier situación. No se deja llevar por sus emociones, desprende calma, sabe comunicarse con respeto y no se deja manipular. Al practicar el arte de resolver los conflictos, también puedes ser una de estas personas y convertirte en una inspiración para los demás. Los dos métodos que he comentado fueron descritos. Muy bien. ¿Habían visto antes ese video? ¿No? Les prometo, la técnica OIS funciona de maravilla con niños, con adultos, con compañeros de trabajo, con jefes, con subordinados. Funciona con todos. Es un método infalible. Así que cuando hablamos de resolver conflictos, no solamente hablamos de resolver conflicto entre niños, también les vamos enseñando herramientas para que ellos puedan, digámoslo así, buscar el resultado, ¿no? No se centran, como les decía, no se centran en la conducta problema, sino se centran en lo que quieren conseguir. ¿Ya? Ahora, bajo esto del triángulo dramático, que era lo que les ponía por acá, para resolver conflictos, el triángulo dramático habíamos identificado tres posiciones, ¿no? El perseguidor, el salvador y la víctima. El salvador siempre va a salir en defensa de la víctima pensando que la víctima no puede defenderse, ¿no? Porque es indefenso, es impotente. Y la víctima siempre va a buscar quien le ayude. Y normalmente se cambian los papeles. La víctima vuelve a ser perseguidor y el salvador puede ser víctima. Eso y el perseguidor incluso se vuelve víctima, va cambiando. Esa es la diferencia del triángulo dramático. Es que los roles van cambiando. Puede ser perseguidor y de pasar de ser perseguidor a ser víctima o a ser salvador. Entonces, bajo ese concepto, ¿cómo lo puedo yo utilizar en mis conflictos, ¿no? Dentro de la escuela. Entonces, yo aquí les ponía algunas estrategias. Acá. Primero, tengo que identificar roles. ¿Quién está en el rol? Cuando entramos al conflicto, ¿en qué estamos?
¿no? ¿Cuál es el rol que tiene cada uno de los que han participado en el conflicto? Entonces, aquí yo puedo explicarles, puedo utilizar una clase donde les puedo explicar el triángulo dramático a mis estudiantes para que ellos también vayan identificando cuándo entran en ese rol, ¿no? Por ejemplo, si un niño le molesta siempre a una niña y otra compañerita está allí siempre, oye, no lo molestes, oye, déjale en paz. Entonces, está en el rol de salvador, el niño está en el rol de perseguidor y la niña, o Ana en este caso, está haciendo el rol de víctima, ¿cierto? Entonces, identificamos los roles. Luego que hemos identificado los roles, vamos a abordar los conflictos de forma temprana. Entonces, yo ya sé que este niño siempre tiene este rol de perseguidor, que este niño siempre está de salvador, que esta niña es la que la molesta. Entonces, intervengo, busco desarrollar dinámicas que permitan que los chicos vayan identificando, ¿no? Identificando el triángulo dramático, ¿ya? ¿Qué más? Ya, esta parte de acá. Promover la comunicación directa, ¿no? Promover la comunicación directa. Aquí nos referimos a que en vez de buscar al perseguidor, ¿no? En buscar de la comunicación, puede prevenir la escala de conflictos. Entonces, cuando yo ya los hago conscientes acá, los hago asumir su responsabilidad. Ay, perdón, está muy pequeñito. Y acá, ¿no? Cuando yo los hago asumir su responsabilidad, los hago conscientes de. Entonces, allí yo les propongo buscar acciones que permitan que ellos puedan salir de ese rol en el que están. ¿Listo? Luego, fomentar la responsabilidad personal. Entonces, yo los ayudo, acepten que ustedes están en este rol, acepten cómo se están comportando y veamos cómo hacemos cómo nos volvemos creadores, ¿no? Según la perspectiva de el triángulo dramático. Entonces, ¿cómo nos volvemos constructores, creadores? Rompiendo el triángulo dramático. En el desarrollo de habilidades también debemos tener en cuenta que hay que implementar programas que le ayuden a los chicos a desarrollar habilidades efectivas. Profesora, ¿solamente a los niños que están involucrados en el bullying? No. Cuando nosotros, y ahí le respondo a nuestra compañera que hacía la consulta, cuando nosotros queremos abordar casos de bullying, no solo se hace con el victimario, no solo se hace con la víctima o con el perseguidor, se hace también con el entorno que observa, ¿ok? Porque ya desde ya te da un mensaje de que los chicos no están tomando atención a estos detalles. Entonces, hay que implementar programas que enseñen a los chicos a identificar, ¿listo? A identificar estos roles y a enseñarle estrategias para que ellos puedan desarrollarlas, ¿no? Para resolver conflictos. Entonces, ¿cómo voy a resolver problemas? Si yo no pienso más allá o no miro más allá de lo que está en mi nariz. Entonces, hay que enseñarles a ampliar la perspectiva. Y nosotros podemos estudiar, por ejemplo, o animar a nuestros estudiantes con casos, ¿no? Sí, ese es el OIS. Con casos, por ejemplo, en esta situación, ¿qué hubieras hecho? ¿No? El cambio de perspectiva nos va a permitir que nosotros vayamos enfocándonos más en el general, en el grosso de los que están involucrados, más que en una persona, ¿ya? Más que en un participante no se alcanzó el tiempo, más que un participante del conflicto. Pero ustedes pueden ver este videíto, que es prácticamente lo que les estoy comentando, ¿no? Cómo pueden solucionar los conflictos en clase para que puedan ir practicando. Ahora, tienen tarea, si es que quieren practicar. Aquí les estoy poniendo un caso práctico para que ustedes busquen soluciones, ¿ya? Nuevamente, por rendimiento académico, ¿listo? Y aquí estamos identificando los roles que están ocurriendo dentro de esta situación. Entonces,
Lo que van a buscar ustedes o lo que van a practicar es qué técnicas, qué estrategias podrían utilizar. Yo les he puesto aquí entrenamiento en habilidades de resolución de conflictos, mediación o escalamiento gradual. Son 3 estrategias. Ustedes pueden ir buscando qué otras estrategias podemos utilizar para resolver este caso práctico. ¿Listo? No tiene nota, solo es para poner en práctica lo que nosotros hoy hemos aprendido. Muy bien. Hasta aquí nuestra clase de hoy. Espero que les haya ayudado, les sirva y los voy a dejar con nuestro coordinador para que nos pueda dar alcances acerca del examen. Y nos encontramos el día viernes para nuestra última sesión. No se pierdan, conéctense. Muy bien. Listo, chicos. Muchas gracias por participar, por sus consultas, por sus comentarios también. Hacen que la clase sea más atractiva. ¿Listo? Y no sea un monólogo sobre todo. Muy bien. Entonces nos estamos encontrando el día viernes. Cuídense mucho. Un abracito.